Este es un nuevo día para empezar de nuevo, para buscar al ángel que me crece los sueños. Hola a todas y todos, estamos en el séptimo capítulo, séptimo episodio del programa o el conversatorio que hemos denominado Así habló. Como ya hemos dicho en los programas anteriores, es una metáfora, un símil con el libro de Nietzsche, el Zaratustra, específicamente en las transformaciones del espíritu. Entonces cada uno de los invitados ha hecho este recorrido, ha hecho este círculo en cuanto a su vida y a su obra. En este séptimo capítulo, un número muy, muy significativo que también vamos a conversar con este invitado, me acompaña una persona que yo admiro mucho personalmente, es un amigo, y lo conocí a través de lo importante que es, y lo que es todo, sino que es la obra. Conocí su obra, que es por lo cual él destaca. Así que es un placer presentar en este día a Sergio Astudillo, pintor, entre otras muchas cosas que vamos a ir descubriendo en esta conversación. Así que, hola Sergio, desde Vilches, desde su caverna creativa en Vilches. ¿Cómo estamos, Sergio? Hola, súper bien, Jorge. Aquí en un día muy soleado, con mucha energía. Me levanté muy temprano para ordenar un poquito el taller, porque siempre el taller es una caja de sorpresa que está lleno de, a veces mucho desorden, a veces me da por limpiarlo, por ordenarlo, pero en general está desordenado. Claro, como todo artista, ¿no? Aparece desde el caos. Tu obra aparece también Sí, desde el caos, como vamos a ver más adelante. sí, me encanta el caos. No le Bueno, tengo miedo al caos. exacto. Bueno, yo a Sergio lo conocí en un rol de profesor cuando se definió a sí mismo como que no era normal. Entonces, cuando dijo que no era normal, yo dije, ahí hay un amigo, porque no quiero ser como la gente normal, la gente normalizada y controlada. Así que ese fue mi primer acercamiento con Sergio Estudillo en una escuela. Y como digo, descubrí su obra más que él. Vi sus carros alegóricos, sus pinturas, y vi algo ahí que era súper potente, súper fuerte. La pintura que habla desde el sentimiento, desde la razón y desde la sin razón. Así que estoy muy agradecido de conversar contigo, Sergio, y vamos a comenzar al tiro, que como corresponde, hablando de este primer espíritu de Nietzsche, que habla de esta metáfora con el camello, que es un camello que carga con ciertas moralidades, con encontrarse con ciertos deberes. Y me gustaría hacer este recorrido por tu niñez, Sergio, por tu niñez, básicamente, que fue el periodo de la escuela, cómo aparecen referentes, cómo también aparecen universos que quizás no son tan poéticos en cuanto a lo vivencial. No sé si vienes de familia de artistas, de no, cómo te encuentras con este arte tuyo, si me puedes contar con respecto a eso. Bueno, no vengo de una familia de artistas, eh, entre comillas, porque después fui descubriendo algunas cosas. Eh, Pasé una infancia bien dura. eh, Vivía con mi abuela. Mucha pobreza, pero surgieron cosas maravillosas. Como por ejemplo que en mi población descubrí que había un pintor que se llama Francisco Mestre. Y yo iba a su casa generalmente, porque un compañero mío era su hermano, y me llevaba y era la primera sala de exposiciones que yo vi. Era fascinante porque iban cambiando las pinturas, obviamente. Como ahora me doy cuenta yo que también me pasa en mi casa, que están las pinturas, se van, están un tiempo, se van y hay un cambio. Y de esas pinturas recuerdo dos. Era como un paisaje otoñal, de manchas, de acuarela.
y después una maternidad, como un estilo picasiano. Y ese fue mi primer encuentro con la pintura. Estoy hablando de los 8 años. Desde los 8 años, que cuando yo ingresé a la escuela 2 de Talca. Y en esa escuela 2 también me encontré con otro maestro que se llama Jaime Salas. Todavía está vivo el profesor Jaime Salas. Y él nos hacía pintar con acuarela, nos pasaba la acuarela Gladys, una acuarela de cartón muy sencilla, una hoja de cartulina y un pincel, porque en ese tiempo nadie tenía materiales. Y él se aseguraba y entregaba, entonces todos trabajaban. Y para mí era el momento más mágico de la escuela. Aunque hay otro momento mágico. Cuando ingresé a la escuela tenía una profesora que se llamaba Walda Morán. Y ella nos hacía pintar guardas le llamaba ella, que eran grecas. Al final de la copia te hacía hacer unos dibujos. Yo recuerdo que eso era lo que más me fascinaba a mí, hacer. Y hay otro hecho en la niñez que también marca que en mi población había una mueblería. Y el dueño, que se llamaba Sergio Castro, reclutó, digamos, a algunos niños, teníamos 9 años, que seguramente él vio que teníamos condiciones y hacíamos una decoración de los muebles. En ese tiempo se usaban mucho los muebles quemados, con soplete, después raspados con una escobilla de acero, y luego se les daba un tinte de pasta de zapato café, pasta nugget, ¿de acuerdo? Y se le pasaba extracto de nogal, y quedaban los muebles impecables, y eso era lo que vendían. Nosotros hacíamos ese trabajo. Con ese trabajo me compré mis primeros zapatos de cuero, porque en ese tiempo se usaban zapatos de plástico. En una época muy dura. No sé si te respondo a lo que me preguntas. Sí, claramente. La pregunta, esa pregunta que yo te hice, ¿vienes de una familia de artistas? Y así como que al artista ya, no sé, entre comillas, profesional, siempre cuenta como una épica de que sí, de que estuvo siempre rodeado. Y básicamente lo que tú me dices de venir de un sector, de una familia o donde había mucha pobreza, te hace rodear de otros materiales, de otros imaginarios, como yo decía, que potencian más tu obra. O sea, más que tomarlo como una desventaja, el botar esta barrera, el superar esta barrera que a ti en ese momento te afectaba, como es el tema de la deprivación cultural, la pobreza, etcétera, potencia tu obra. Y aparecen, como tú dices, me dices que tú después igual hubo como referentes, artistas o artesanos, no sé, y aparecen estos profesores que a ti te marcan. Entonces, no sé si me gustaría como profundizar un poquito más con respecto a esos referentes. Aparecen unas ceramistas por ahí, hablábamos la otra vez, la misma profesora esa que te hizo utilizar las témperas. ¿Cómo fueron tus primeros dibujos? ¿Qué recuerdos tienes tú de tus primeras pinturas? Y de la mueblería. Genial eso. Sí, hay una obra que me mostró Jaime Salas que él mismo hizo, después soy muy amigo de su hijo, y me contó que él hacía muchos collages en ese tiempo con papel de diario. Y me mostró una obra que era un paisaje, una alameda, con puros papeles de diario en blanco y negro, que en el fondo eran puras manchas, pero yo vi claramente el paisaje. Te estoy hablando estaba en quinto básico. Y eso me quedó grabado. Claro que me quedó grabado y como que no me atrevía a hacer un collage, porque fue muy alta esa vara. Y después, con los años, logré hacer un collage que me quedé como tranquilo y dije yo, pucha, esto es lo que vi yo a los 5 años, cuando estaba en quinto básico. Imagínate, eso lo tengo muy grabado en mi mente. Y eso era muy potente. Para mí la clase de arte era lo más bello que tenía la escuela.
Genial. Era como el espacio de emancipación, de liberación también de todas estas cargas existenciales que arrastrabas, ¿o no? Era como llegar hasta a la clase de arte y liberarte era un placer, era un espacio erótico, del eros, ¿cierto? Amoroso para ti, la clase de arte. Era como evadir también, puede ser, ¿o no? Evadir o arrancarse. ¿Fue un espacio liberador para ti? Yo no sé si fue puede ser, pero para mí era fascinante ir a la clase con el profesor Jaime Sala. Era donde yo me sentía mejor. Y también la clase de artes manuales se llamaba en ese tiempo. Me acuerdo que me hicieron hacer un lustrín. Y yo tenía una gran ventaja, sí, porque tenía una modelería a mi disposición. De hecho, yo le pedí permiso a don Sergio Castro para hacer este trabajo. Le dijo, ya ocupa las maderas ahí, los restos, que eran los despuntes, era para mí una fascinación todos los despuntes. En ese tiempo había maderas nobles. Trabajaba ponte tú, con raulí, con mañío. El pino se veía poco. Y entonces, aunque los muebles que él vendía los hacía de pino, para exaltar la veta, esa que te decía yo, con esa técnica. Y entonces hice mi lustrín, lo presenté, y obviamente el profesor me puso un 7, y los chicos reclamaron porque dijeron, pero si Astudillo trabaja en una mueblería, es digamos, injusto. Pero lo hice yo. Eso sí que estaba bien. Y con esos restos, ponte tú en una mueblería, siempre, no sé si conocen la viruta. Sí, claro. Que salen unas cosas enroscaditas así, anchas, porque usaban en ese tiempo manual la ganlopa. Y con eso yo hacía barcos, ponte tú, y los vendía. Desde chico fui un artesano. Estoy hablando de los 9 años. Buenísimo. Buenísimo. Entonces, para mí, esa mueblería y la escuela eran mi taller. Y sumado que, insisto, iba a la casa de los maestres donde veía estas acuarelas del maestro Francisco Mestre. Y mira eso. Entre paréntesis, ahora vivo muy cerca. Cerca, allá en tu caverna, allá en Vilches. Sí, es vecino. Él se fue para Australia y volvió, y ahora somos prácticamente vecinos. Impresionante coincidencia, súper potente. Quizás no sea atribuible al simple azar. Imagínate, perfectamente podrías haber seguido el oficio de mueblista. Sin embargo, claro, con Mestre te involucras, ves, azaroso. Quizás ese encuentro puede haber sido azaroso, quizás no, de tú encontrarte ahí en un taller, ver estas visualidades que te impactan, y que después tú sigues en el camino de la pintura, más no en este oficio de la mueblería, que probablemente para un chico de población era, bueno, después estuve en una escuela técnica, mueblería, ya que tengo esta inducción y este trabajo diario. Entonces, claro, es potente esa imagen, y que ahora vida contigo en Vilches es como este círculo, no sé cómo se podrá definir, o no sé si ves tú lo mismo que veo yo. Sí, por supuesto, lo veo, porque muchos talentos, siempre uno tiene compañeros de curso que son talentosos, y no todos llegan digamos, a brillar en su talento. Y en eso recuerdo a un compañero, después yo me cambié después mi abuela vendió esa casa y nos fuimos a la población Independencia. Y allá me fui a la escuela 101. Y allí tuve un compañero que para mí fue un maestro genial. Se llama, porque no ha muerto, Guillermo Zagal. Fíjate que él era dibujante, escultor, pintor. Yo iba a su casa, era un verdadero museo. Todo lleno de obras de arte. La hacía de greda, ponte tú, no las cosía así, pero hacía, ponte tú, el David de Miguel Ángel, recuerdo, no sé, esculturas inspiradas en la cultura griega. Era un portento de artista. Pero él tenía tantos talentos que él también era gran futbolista y se fue por el lado del fútbol.
Mira, Creo que llegó a ser jugador de la segunda división. Estoy bien seguro. mira, y enclavado en una población, era como lo que tú dices, era arte en una población que, contrariamente a lo que se cree, que está grande en galerías, qué sé yo, en esa subestimación y estigmatización de la población, te encontraste con esta Claro, cosa que tú defines como un maestro, que era algo, un espectáculo para ti ver, no sé, te impresionó más en este cambio de casa. Otro referente que aparece ahí, súper importante, así que lo encuentro genial y que llegó a tu encuentro, este lugar llegó a tu encuentro. Seguimos con lo azaroso. claro. Y bueno, yo me hice muy amigo de él. Yo fui muchas veces a su casa y recuerdo que también fuimos a buscar greda al cerro. Yo era su discípulo. Genial. Oye Sergio, y avanzando de esta etapa que ya hablamos, de tus primeros referentes, de tu fascinación estética y los lugares que llegaron a ti sin tú buscarlos, porque ambos sabemos que la vida en la población es dura y no aparecen estas cosas, no aparecen escritores, no aparecen poetas, aparece lo que tú me decías de sacar, aparece el fútbol, aparecen otras cosas, y avanzando en la edad, cuando tú entras al liceo, ya vienes con esto como algo ya que sentías que ya no podías pararte, y ese era tu camino en el liceo, o igual transitaste por alguna otra alternativa, el atletismo, fue alguna alternativa para ti. ¿Cómo, cómo pasa de camello al león que quiere, pero igual hay ciertos deberes que hay que cumplir? ¿Sentías ya eso? ¿Quiero ser Sí, pintor? ¿No? sí, no, yo en ese tiempo era un adolescente como la mayoría de los adolescentes, que no tenía claro para dónde iba. Es más, mi abuela me decía que tenía que irme a la escuela industrial, y recuerdo que Ricardo Ortega, un amigo que ya no está con nosotros, me motivó y prácticamente me convenció de que me fuera al Liceo 2. Claudio Carrillo también, teníamos un grupito ahí bien especial, y, y nos fuimos al Liceo 2. Y fíjate que ahí en el Liceo 2 aparece otro gran referente, Roberto Calquín. Roberto Calquín era un joven prodigio del dibujo, creativo, un maestro. Eh, yo lo veía muy lejano en cuanto a... Yo nunca he sido buen dibujante, entre paréntesis, y Roberto Calquín era un portento de dibujante. Y imagínate que en un liceo numerado él hizo una exposición solo. O sea, insólito. Eh, y ahí en ese liceo, igual yo anduve por otros caminos. Por ejemplo, me encantaba jugar a la pelota, aunque era el más malo, pero tuve la suerte que en primero medio llegué a un curso donde había un equipo fabuloso. Y ahí, por mi entusiasmo, yo al final era como digamos, un ultra reserva, y fuimos campeones del liceo. Eso para mí igual fue un aliciente como joven, adolescente. Y lo otro que descubrí que era bueno para el atletismo. Y, y participaba por mi curso y gané unas maratones que se hacían ahí de unos 7 kilómetros subiendo al cerro. En otra oportunidad participé en un intermedio de Ranger, corrí creo que eran 800 metros, y logré ganar. Era flaco, era como un etíope. Era muy flaco y tenía condiciones, tenía harta resistencia. Y creo que ahora me doy cuenta que perdí ese talento. Obviamente ahora tengo 60 años, ahora no corro nada, pero pude haberlo potenciado y haber sido quizá un pintor atleta. Que, fácilmente puede darse. Es como que uno en Chile se da cuenta de que
si eres pintor, eres escritor, eres poeta, no puede estar ligado al deporte. Así como una mezcla así como súper extraña y Claro, que perfectamente se puede juntar todo. Entonces, es una buena... sí, dale. el mismo caso de Zagal. Zagal era un excelente basquetbolista, un extraordinario futbolista y un maravilloso artista. ¿Viste? Entonces, se toman otros caminos, dejando fuera otros. Quizá hay una labor que no está hecha ahí, no sé, la escolaridad, la familia, vaya a saber uno, en que claramente se puede mezclar el deporte con el arte. Claramente veo yo. Esta afición, estas historias que me cuentas que están vivas en tu recuerdo, ¿nunca te has atrevido, bueno, no va a avanzar todavía, pero en tus pinturas hay algo de eso? ¿Hay algo de esa, o solamente es dentro del anecdotario, el que hayas corrido, el que hayas sido un campeón, el que hayas ganado competencia? Marca desde lo emotivo para ti significa mucho eso, pero ¿lo has graficado en alguna de tus pinturas? Yo creo que en mi pintura está esta cosa del dinamismo, de lo kinestésico, de la mancha, de mi pintura es como fluida. Hay una cosa ahí, digamos, está la velocidad ahí, digamos, presente. De hecho, en ese tiempo yo no pintaba porque era un tipo lleno de energía, podía jugar 3 partidos de fútbol el día, después corría y nunca me cansaba. Buenísimo, genial. Sí, y como tú dices, claro, pues quizás esos impulsos aparecen en estos trazos de rapidez, que en esta vida que hacen inconsciente también en tus pinturas. ¿Cómo entra un joven de población con afición que descubre un poco la pintura? ¿Cómo entra a la universidad? Porque en esos tiempos sigue, bueno, hasta el día de hoy sigue siendo elitista, pero ahora como se transformó en un bien de consumo, todos tienen el acceso a la universidad si tienen plata para pagar. ¿Cómo llega a la universidad a ti en esos tiempos de que yo creo que habrás sido tú el único de esa población, uno o dos, que entraron a estudiar a la enseñanza superior? ¿Cómo fue ese paso? Yo creo que ahí fue fundamental el curso donde yo estuve. Ahí yo escuché la palabra universidad y pregunté de qué se trataba y ahí me explicaron que habían carreras, no sé, bla, bla, bla. Y de ahí en adelante se me empezó a meter esa idea y terminó el cuarto medio. Y recuerdo mi amigo Fernando Hermosilla, que también está con nosotros, me llevó a una entrevista de un chico que estudiaba la carrera. Y él me explicó en qué consistía y cuando me hablaba, era como que yo pertenecía a eso. Buenísimo. O sea, Un llamado. decía que íbamos a trabajar cerámica. Pucha, yo trabajaba en la greda con Zagal, ponte tú, la conocí, o cuando chico hacía bonito de greda o hacía una casa muy bien hecha con arcilla, porque había frente de mi casa, había una cancha de rayuela, y ahí conocí yo la arcilla, o la greda. Cuando me decía tallar, pero si yo tallaba a los 9 años. Entonces era todo, ¿cómo se llama? Me hacía mucho sentido. Era todo familiar, o sea, era el portal, era un portal que apareció ante ti y tú ya sabías todo eso. Entonces, cuando te conversan eso... De hecho, digamos, aunque parezca, digamos, arrogante, yo era buen alumno en la universidad. Ya. Eras... Aunque en ese tiempo era demasiado ordenado. Era muy disciplinado. Y cuando yo cuento esto, nadie me cree. Pero bueno eso, po. De hecho, ponte tú, son contados los carretes que nos mandamos en la universidad. Yo era, insisto, muy disciplinado en más. Pude salir adelante, bueno, primero por el apoyo de
de Iván Morán. Ahí se ve clarito, súper. Un maestro para ti, ¿o no? Eh, Él fue mi padre, digamos, adoptivo. Buenísima. Y sin ese apoyo no hubiese podido estudiar. Y el otro apoyo que me lo di yo mismo, que le hacía trabajo a mis compañeros. Suena un poco como inmoral, digamos, o no adecuado, pero claro, pero digamos, gracias a ese talento que yo tenía, hacía trabajo y me compraban materiales o me pagaban, y tú sabes que la carrera de arte es cara. Distintos materiales había que comprar, entonces tenía, por ejemplo, una compañera que era esposa de un médico, me llevaba a su casa, una tremenda casa, ya, voy a comprar materiales para ti, para mí, incluso para otros amigos. Qué bueno. Entonces, teníamos ahí un auspicio, por así decirlo. O un apoyo, un gran apoyo. Buenísima, buena. Y ahí, pero bueno, yo creo que igual forjó que tú dices que eras disciplinado, o sea, rompías con este estereotipo del artista bohemio, que alcohólico, qué sé yo, en esa etapa universitaria que te pudiste dar ciertas licencias. Quizá, mira, estoy pensando en que esa actitud tuya, esa conducta tuya, no es tan así, tan pensada, porque quizás había una brecha igual que acortar que no te podías dar el lujo de saltar, po. Porque las personas que venimos de población siempre nos encontramos con una brecha que a veces nunca se supera. Quizás lo que tenías tú ahí era el ser disciplinado para lograr esto que se avisoraba y que ahora lo estás viviendo. Puede ser, no sé, como una interpretación que yo le puedo dar. No, bueno, yo entré en el quinto lugar a mi carrera. De los seleccionados éramos 40. Cuando yo entré el día, me acuerdo perfectamente, iba caminando y yo pensé, esta carrera tengo que sacarla en 5 años lo que dura. No me puedo dar el lujo de estar un minuto más. Exacto. Buenísimo. Y así fue. Aunque me tuvo con las cuerdas estadísticas, lo debo reconocer, que estuve, incluso abandoné. Y hubo un compañero que me dijo, no, Ser, que tú tienes que sacar esta asignatura, y fue, y en 3 días aprendí la materia de un semestre de estadística. Una estadística que no sirve para nada, te estaba haciendo sombra ahí que me... Recuerdo todavía la varianza, la moda y no sé qué más. La varianza, la moda, La desviación estándar. la desviación estándar, sí, claro. También pasamos por ese proceso infernal, estudiando pedagogía. Sí. Sí, claramente. ¿Cómo te pilla el salir de la universidad? Acá hablamos en Nietzsche acerca del niño, este niño que se posiciona más allá del bien y del mal, que ya se libera, se emancipa. Uso harto ese término porque quizá las personas que se dedican al arte, el arte es muy liberador, por eso siempre lo nombro. El artista, más que otra cosa, es plasmar en su obra aspectos de su liberación. Tú cuando sales y entras a trabajar de profe, me imagino, te desacomodó, querías ser profesor, te encontraste con una realidad que no querías, te gustó en un principio, abandonaste, ¿sufriste crisis ahí a nivel existencial? No. Fíjate que yo tenía y tengo, pero en ese tiempo tenía mucho más esperanza y fe y amor en la educación. Porque para mí la educación significó salvarme de la extrema pobreza. Y sentía que yo podía motivar a otras personas para un poco hicieran algo similar. Y en ese tiempo de dictadura, las municipalidades obviamente no contrataban a personas que no fueran, digamos, de su línea, y por allí veo un aviso en el diario del Instituto Parral. Envié mis antecedentes y fui seleccionado en el primer lugar, me presenté y allí trabajé mis primeros 5 años.
Y al comienzo hacía mis clases, y pasaron los años, como por ahí por el cuarto año, dije yo, pero yo hablo de la pintura, de la creación, del arte, y yo no hago nada. Y dije, no, yo tengo que ponerme a pintar. Y ahí me puse a pintar y comencé con la acuarela. Ahí inicié mi trabajo pictórico, porque dije yo, no puedo estar enseñando algo que no lo siento de verdad y que no lo hago. Ese fue ahí un momento también, digamos, un hito. Y de hecho participé en un concurso regional y saqué una mención honrosa, y obviamente eso fue un estímulo. Dije yo, o sea, hay digamos, algo que yo puedo decir a través de la pintura, de la acuarela en ese caso. Porque así pinté yo, o sea, comencé haciendo un poco lo que vi desde niño con lo que vi en la casa de los maestros. Y lo que me enseñaba Jaime Sal. Bueno. Y ahí no tuviste esa contradicción en porque quiero ser profe de arte y quiero ser pintor. ¿Cómo fue esa lucha? No son excluyentes, pero ¿qué pasó ahí? Bueno, una vez conversé con Orlando Mellado y yo le dije, pucha, pero yo no tengo tiempo para pintar. Me dijo, no, si tú quieres pintar, te hace el tiempo y vas a pintar sí o sí. Y digamos, me caló hondo eso, digamos, y empecé a darme mi tiempo y hacer ambas cosas. Y obviamente para vivir y para, digamos, solventar, digamos, los gastos familiares, obviamente tenía que trabajar como profesor. Pero para mí no era un drama, era todo lo contrario, era una fascinación, era bueno en ese tiempo de mucha energía. Imagínate que ahora tengo mis 60 años y tengo energía, en ese tiempo era a full. Entonces lograba motivar, creo yo, a los estudiantes. Y ese tránsito del lograr motivar, te quiero hacer una pregunta, en los últimos tiempos de profesor, ¿hubo alguna etapa que sentiste que como que los estudiantes, la juventud, estabas hablando hacia el vacío, más allá de que esta transformación de la juventud apática, bueno, apática porque se le entregó un mundo apático, individualista, etcétera? ¿Hiciste esa crítica? ¿Te sentiste en una sala de clase como abandonado ahí, sin ningún respaldo de alguien? Como, ¿qué hago yo haciendo arte cuando no hay una cultura de arte? ¿Te pasó en eso en algunos colegios? Cuando la mayoría de los directores ven la asignatura como pariente pobre de la educación, las autoridades lo ven así, todo el mundo lo ve así. Entonces muchas veces yo me sentí luchando contra un gigante, y después sí, esa apatía de los estudiantes realmente en el último tiempo, aparte que bajó mi energía, mi entusiasmo, y entonces ahora ya me volqué más a mi propia creación. Y sinceramente ya no tengo las ganas de estar en un colegio lidiando, digamos, con estudiantes que no te den pelota. Y con la burocracia escolar, Sí, la normalización. Sí. Oye, no, eso ya no. Entonces, mi último año me he dedicado a hacer mi obra, a trabajar, a pintar más, y ahora eso es lo que hago esencialmente. Oye, Sergio, antes de que empecemos a mostrar tus trabajos, qué sé yo, me gustaría que me hablaras de tus primeras exposiciones. Yo he sabido de ahí de alguna con Dante, tu hijo, y la figura que aparece, que vamos a realizar después en tu trabajo, la figura de Constitución. Me gustaría que si podríamos hablar ahí algo de eso, que para ti es algo muy emotivo y algo muy fuerte. Sí, bueno, después de Parral, nos fuimos a Constitución, y ahí se produce una vinculación bien interesante, porque yo desde niño iba, obviamente, todos los talquinos íbamos a Constitución, pero yo con mi abuela íbamos siempre a la casa de una abuela, y veía el río desde el cerro, ponte tú, veía
cruzar las barcazas esas que usaban el Maule, o cuando te ibas en tren y aparecían estos astilleros construyendo lanchas, faluchos. Yo en ese tiempo no sabía que se llamaban faluchos, ni lanchas, no sabía discriminar. Solo para mí era una maravilla, era como una película, ir viendo en el tren, porque no iba muy rápido, ¿te acuerdas? Y entonces era una película, y era una fascinación. Y también era una película ver desde el cerro, ver el Maule, y el mar, y todo eso. Y entonces me voy a Constitución, y creo que ahí nazco verdaderamente como pintor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fíjate que hay un ambiente de pintores increíble en Constitución. No sé, si te nombro 30 pintores, puede que sean pocos. Por ejemplo, nosotros con unos amigos formamos una academia de música y arte en Constitución, y nos fue excelente. Durante un año dábamos cursos. Yo en ese tiempo estaba vivo Alejandro Lavín, lo invité a que diera cursos de cerámica, y no funcionó. Una academia, imagínate, particular de música y arte. Te estoy hablando en los años 92, una cosa así, en Chile, en nuestra realidad. Y no sé, llegamos a tener 150 alumnos. Ese fue un primer, digamos, éxito. Luego yo llegué a Constitución y yo no tenía trabajo de profesor. Y me puse con un taller de publicidad. Hice afiche, diseñé logotipo. Por ejemplo, la insignia del Politécnico en Constitución la diseñé yo. La insignia del Gaia la diseñé yo. De unas radios, un montón de cosas. Hacía afiche, hacía autoadhesivo. Y en eso trabajé como 3 años, hasta que un dueño de un colegio me descubrió, Juliano Díaz, y me llevó a su colegio, el Santiago Ñeder. Y ahí empecé mi carrera de profesor en Constitución. Oye, interesante lo que me cuentas, como este nicho de pintores en Constitución, como Sí. que nunca en estos programas que abordan temas culturales en la televisión, como que fue una opción, esto más bien under de ustedes como pintores, que tú digas allá como de no queremos que nos invadan con reportajes, con cuestiones, o querían salir y querían ser descubiertos, como quiero ser descubierto, no quiero posicionar yo mi nombre para que después desde lo ególatras aparecer, o algo que nunca se habló y simplemente pintaban por placer, por estética, por un discurso. Bueno, a ver, hay varias cosas que hay que considerar. Por ejemplo, insisto en el ambiente de Constitución. Por ejemplo, está la figura de José Carachi, Premio Nacional de Arte. Es un portento en Constitución, está en su obra, yo me impresioné con su obra. Luego está José Boris Casanova y discípulos de él. Entonces había una escuela. Si bien es cierto, los maestros no estaban vivos, aunque yo conocía a Pepe Boris vivo, pero estaba esa escuela ahí flotando, y había este entusiasmo por pintar. También está la figura de Olga Morel. Tú sabes que el Colegio Constitución, donde yo trabajé un año, tiene una colección espectacular de arte. No sé, si serán 10 premios nacionales de arte, que era la colección personal, digamos, de Olga Morel, una pintora maucha. Y, no sé, la figura de Tatiana Álamos, que siempre también estaba por ahí, venía porque yo vivía en Santiago, pero regresaba a Constitución. O sea, había un ambiente muy interesante. Yo empecé a pintar acuarela, y seguí, hice una exposición, me acuerdo de mi primera exposición en una sala, en un sindicato de la celulosa. Mostré mi acuarela. Solo pintaba en acuarela en ese minuto.
Y de ahí fui evolucionando. Después conocí a la Telly Díaz, aprendí la espátula, que en el fondo ella también aprendió de Pepe Bori, a trabajar con más materia, con más impulso, con más fuerza, con, digamos, derrochando pintura y luchando ahí con la tela. No sé, el Pato Herrera, un profe de arte. Había muchos personajes y muchos maestros. Diógenes Aguilera, etcétera. Te puedo nombrar muchos, que cada cual tenía ya su estilo, por así decirlo. Y ahí para mí esa fue la gran escuela. Impresionante como lo que me dice, no, uno no tiene idea de esta historia. La perla del Maule, más allá del litoral o lo que te puede mostrar de manera turística, impresiona lo que tú me dices, que fue realmente tu escuela, te marcó y te sigue marcando, porque vamos a ver tus obras, algunas, no sé, de tus últimas obras, que tienen una infinidad de obras que es mayor, que ya no están, que vuelven, y cómo tus viajes también al extranjero, antes de mostrar tu obra, cómo nutren tus viajes al extranjero y Constitución, cómo converge, Sergio, antes que mostremos tus pinturas y hablemos de cada una de ellas, de las últimas pinturas. Sí, bueno, eso de viajar, también lo tuve desde niño, ¿eh? No sé, ponte tú, tendría 10 años cuando escuché la palabra carioca, y que se refería a unos habitantes de Brasil. Y yo pensé, tengo que conocer eso. Después, cuando conocí las líneas de Nazca, quedé fascinado. Yo también pensé, tengo que conocer en alguna oportunidad ese tipo de, digamos, esas realidades, esas bellezas. Y lo hice, lo logré. Y eso obviamente que también es para mí viajar, no irme a un resort, no eso, es conocer a la gente, es conocer la comida, es conocer la música, es conocer el ambiente, no sé, Ecuador, ponte tú, conocer los artesanos, cómo tienen sus diseños, sus coloridos. Un campesino en Ecuador pinta, es una maravilla. Esas cosas obviamente que como experiencia y después también van quedando registradas en tu imaginario. Fíjate que me pasó una cosa. Estaba en Constitución, estaba pintando, había ido a Brasil. Volví, estaba pintando afuera, no tenía taller en ese minuto. Afuera en el patio. Y frente de mi casa, vivía una brasilera. Me vio pintar eso y me dijo, Sergio, yo quiero esa pintura. Y yo le dije, ¿por qué? Porque veo Brasil ahí. Impresionante. Y ella no tenía idea que yo venía volviendo de un viaje de Brasil. Impresionante cómo se da. Por eso yo te hablaba de cómo nutren estos viajes, cómo nutren, porque tú ya tienes un trabajo consolidado, pero a partir de estos viajes se nutre y tu vecina lo relaciona porque ve Brasil ahí, fabuloso. Claro. A mí me sorprendió y no era nada real, eran manchas. Es como acostumbro pintar. Claro. Oye, Sergio, vamos a conversar un poco acerca de lo que tú me decías. Voy a mostrar aquí en la pantalla algunas obras para ir conversando ¿Sí? acerca de los títulos y y cómo se van construyendo. ¿Ya? Sí. Ahí. Perdón, vamos Claro, es un boceto, como te contaba, es un boceto. Espérame, vamos a empezar desde la primera, que es la primera que mandaste tú, que es esta misma. Sí, es un tríptico. Exacto. Espera, voy para atrás. Que se llama Amazonas. Sí. Cuéntame acerca de ello. Relacionado con lo mismo que te estaba contando. Yo titulé ese cuadro, ese tríptico Amazonas, y te das cuenta que es
que es bastante, es no figurativo, es abstracto, ¿en verdad? Exacto. Son manchas, texturas, movimientos, pero para mí me vincula a la tierra, a la energía, que a lo mejor no solamente está en el Amazonas, sino que es la energía de la tierra, del aire, la energía de la vida. De lo profundo, ¿no? De los pueblos latinoamericanos. Yo creo, sí, en ese tiempo estaba bastante marcado por esas ideas. ¿Ya? Conocí a Salvador Díez, un gran maestro de la universidad que yo creo que me dejé influir por las ideas latinoamericanistas y de hecho por eso fui a conocer, me interesó conocer Sudamérica, principalmente Perú, que tienen un patrimonio y una raíz, una raigambre con lo latino maravillosa. Bueno, Ecuador igual. ¿Esa pintura la tienes? Esa pintura está en una posada, hostal en Constitución. A ver, aquí lo tengo, a ver. Dale Bueno, nomás. Posada La Piedra. Posada Mira. La Piedra. Son de unos amigos de la Pauli y del José. Ellos la tienen ahí en su posada. Es un tríptico que está hecho sobre madera, sobre cholguán. En ese tiempo pintaba sobre cholguán. Tiene mucha arena de Constitución, tiene mucha textura, harta materia, y es esencialmente algo bien, bien subjetivo, bien pasional del trabajo de la mancha. Y bueno, y están mis colores también ahí típicos, ¿eh? Que está el rojo intenso, unos calipsos, que recorren mi color, digamos. Buenísima. Y se hace cargo de lo que hablábamos recién, de tus viajes y lo fascinante que te produjo el conversar con artesanos o la gente popular. Sí, Mira, sí. pasemos ahora a esto que me llamó la atención cuando lo vimos, que se llama Dulce Abismo. ¿Qué me puedes contar de ella? Bueno, primero que todo, ese nombre un poco se lo robé a Silvio Rodríguez, ¿no es cierto? Que tiene una canción que del Dulce Abismo, pero para mí yo creo que soy ese ser que está ahí, ¿no? ¿Verdad? Que está ahí a punto de, no sé si lanzarse a un abismo, pero no en el sentido, yo lo veo como lo relaciono con la carta del loco, que es lanzarse a lo que venga. Y dulce, porque fíjate que los colores son dulces que están allí. Aunque algo bien trágico, bien dramático, un tipo que se va a lanzar a un abismo, pero que hay dulzura en el color, que está a su alrededor, ¿te das cuenta? Sí. Y aparecen por ahí unas formas, digamos, no sé, bien, bien, bien extrañas. A mí me gusta mucho esa pintura. Bueno, esa pintura me la compró un colega del Colegio Constitución, Fernando Marigüén, me compró varias. Y es raro que te hayan comprado una pintura que es bastante dramática igual, ¿eh? Porque ahí quizás está están plasmados mis demonios, mis conflictos existenciales. Más o menos tenía alrededor de 40 años cuando hice esa pintura. Sí, pero yo la considero una de las obras que son importantes, porque fíjate que quizás no hay un alarde técnico, pero hay algo pasa ahí. Totalmente, yo veo ahí no sé, yo veo principalmente unos torbellinos que acechan en la piedra, veo una sombra gigante, y Dulce Abismo me llama mucho la atención porque si bien es cierto, es un barranco, pero no sabemos qué puede haber abajo algodón, no sé, puede haber una nube, porque Salvadora, no, como tú me decías que no era en el sentido de suicidio, pero porque uno No, ve claro. y la compañía de estos colores lo hacen amable,
pese a que Sí, fue pintada hace tanto tiempo atrás. Es muy bonita la sí. imagen. Y el no poder retroceder porque es como un cráter también. Es súper potente la... Sí, y fíjate que todavía está ahí esa cosa como telúrica, latinoamericanista, que está de alguna otra forma presente. Exacto. También hay unas notas surrealistas un poco, ¿ah? Porque las nubes se repiten abajo, es bien extraño. Sí, ahí está. Ahí lo puse de nuevo. Sí. Sí. Oye, pasemos a la siguiente que a mí me gusta mucho, que cuando la vi me impresionó. Dice, yo le titulé Mi casa, la línea del tren. Yo la encuentro maravillosa hasta ahora. No sé si me puedes comentar algo más. Bueno, tú sabes que de a poco uno se va atreviendo a mostrar lo íntimo, y la pintura te delata, como la escritura, o cualquier forma de arte, ¿no es verdad? Exacto. Eh, yo viví una época bien dura en un lugar en Talca bien extraño, que era entre la 12 Oriente, entre la línea del tren y el canal Baeza. Habían ahí unas mediaguas, unas casuchas, unas villas, dicen los argentinos. Eh, ¿Un campamento? Prácticamente, sí. Y te das cuenta que se ve un puente, claro, y están Sí, ahí. claro. Sí. Ese era mi tiempo de la adolescencia. Cuando estaba en la universidad, en primero, ponte tú, vivía ahí. Bueno, Se un ve, poco compartida esa casa con la casa de los Morán que te conté yo, que me acogieron y me ayudaron para poder salir adelante. claramente se ve como una separación de otra. Yo veo como entre este puente, como que unos muros que separan la ciudad. Claramente es un espacio marginalizado. Sí, eso quise plasmar, el espacio marginal. Yo no sé si conociste ese lugar. Sí, tengo que haberlo, sí, visitado. Sí, claro. Sí, claro. Y se ve como un Eh, horizonte atrás, ¿viste? Como que hay otra realidad allá. claro, y bueno, y se insinúa un tren que va pasando por encima, por así decirlo, de las mediaguas. Exacto. Es muy Y, profundo esto. ¿Y dónde está este cuadro? no, este cuadro es el último que pinté. Lo comencé hace un par de semanas atrás. Hoy día me levanté muy temprano y lo retoqué. Y me atreví a subirlo a Facebook, que es donde siempre subo mis pinturas. Ahí ¿Cuesta, está. te cuesta vender un cuadro como este? Eh, pero mira qué extraño el que veíamos anterior, el Dulce Abismo. Ahí está. También es extraño vender ese cuadro, ¿Sí? porque está bastante cargado, por así decirlo. Sin embargo, lo vendí. Y bueno, este lo acabo de subir, y si lo vendo o no lo vendo, me da lo mismo, porque va a ser importante, es mostrar esa realidad o esa vivencia. Aunque no parece aparentemente ninguna figura, porque alguien vio por ahí una mujer, que podría ser mi abuela, porque vivíamos con mi abuela. Sí, se ve harto. Yo ese horizonte lo veo también como el Constitución también. Veo como este viaje quizás posterior tuyo a vivir en Constitución. Y te pregunto eso Bueno, porque quizás puedes dejar algo, no sé, puede ser muy poético o no, no sé, tú me lo puedes decir, que yo hago esta obra de una parte de tu vida importante, al venderse, quizás no desaparece el recuerdo ni nada, pero como algo psicomágico, no sé si lo ves así tú o es una simple obra cargada de emociones y sentimientos, pero una obra al fin y al cabo. sí, una hora al fin y al cabo, y si a alguien le gusta, yo la vendo, la entrego y no tengo drama con eso. Ya superé eso de que tienes que atesorarlo. Soy bien desprendido en eso. Eh, Recuerdo una alumna en Semilla porque hice una obra inspirada en mi mamá,
mi madre, que ya está muerta, y me dijo, ¿pero por qué la vendió? Me dijo, porque a alguien le gustó, le dije, y me la compró. Y es una persona bien cercana, en todo caso sé perfectamente dónde está esa obra, y la puedo mantener en una foto. Hoy día se mantiene el trabajo. Porque si no me meto en ese tema de guardar, voy a llenar de trabajo y no sé si tenga mucho sentido. Sí, y lo que tú dices tiene sentido porque tampoco no, te desprendes de algo porque tampoco te está afectando, ya ya está superado totalmente. Pasemos a la siguiente. Esta es muy interesante, Azucena. Wow, las personas que compartimos amigos en Facebook, qué sé yo, que ven esta obra, les impacta. De hecho, un colega, un profesor de lenguaje, no sé si ha hecho todavía el ejercicio, o por el tema de la pandemia, qué sé yo, y mi señor igual, como quieren mostrarlo en sus clases, a ver qué dice. Porque yo personalmente lo encuentro muy fuerte, y si me puedes contar un poco la historia de Azucena, y por qué aparece en esta imagen, este cuadro que es bellísimo. Sí, bueno, de alguna forma ahí hay un poquito más de relato. Si esta obra la contrastamos con la primera que vimos, Amazonía o Amazona, obviamente esta es un poquito más figurativa. Aunque mi figuración no siempre es tan real. Pero ahí claramente hay una imagen bien fantasmagórica, que es la mujer que aparece ahí. Bueno, esta es una historia que me vincula con mi niñez. Yo me crié en una casa embrujada. Y cuando yo digo eso, dicen, ¿pero cómo? ¿Y por qué embrujada? Bueno, porque volaban las cosas. Volaban los platos, se caían al cemento y no se quebraban. Mi abuela y unos tíos estaban al lado de un brasero en la noche y tomando mate, y del cielo raso una cabeza, una calavera de caballo encima, sin tener ninguna explicación. Wow. Del cielo raso volaban papas, fue un cura santiguar, lo taparon a papas en la cabeza, salió despavorido, y entonces había allí una tía que se soñaba con un duende. Entonces, toda una historia. Y mi abuela me contó que apareció una vela encendida en la esquina de la casa, en el dormitorio. Una vela encendida con unas monedas. Está esos caballos, esa carroza fúnebre, porque en ese mismo tiempo murió su marido. No digo abuelo, porque mi abuelo era otro abuelo, ella se casó 2 veces. Entonces, se mezclaron un montón de cosas ahí de suceso, y la casa se transformó en un infierno y tuvieron que dejarla ahí abandonada por un buen tiempo. Y toda la familia esto lo vivió, vecinos fueron testigos de las cosas extrañas que sucedían. Entonces ahí puse algunos elementos, como ese gato, ponte tú, el gato negro, que siempre está cargado de misticismo, de cosas extrañas. ¿Qué más pinté? El duende rojo. Claro. Sí, bueno, ese duende, entre paréntesis, esa mancha roja, apareció sola atrás, y de repente dije yo, entonces este es un duende rojo. Y lo hice un poquito más, lo dibujé un poquito más. Y tiene congruencia porque era el duende que perseguía a esta niña, que obviamente no se llamaba Azucena, y yo le puse Azucena por ponerle un nombre diferente. Sí, hay muchas imágenes ahí asociadas al campo chileno, pese a que fue acá. En ese tiempo, no sé cómo, si era más rural, pero los caballos, este carro, estas velas, esta mujer de pelo largo con trenza, este gato, atisbos o sugerencias de ventanas, fuego, es como, es como los relatos que uno escucha en el campo, ¿no? Como cargado de Sí, misterio, de alguien puede decir, esto es mentira, pero el testigo y que nutre esta obra es la realidad, es la verídico. Es impresionante eso. bueno, mi abuela era campesina,
ella se crió en la cordillera del Melado, al interior de Linares. Ya. Y ella me hablaba, ¿te acuerdas? En ese tiempo obviamente no existía la televisión, estoy hablando de los años 60 en Chile, cuando sucedió este hecho, entre el 60 y el 62 creo. Y no existía televisión, existía esto de reunirse en torno a un brasero y de contar historias. Ella me contaba historias, ponte tú después, de los entierros, de los que aparecía un pavito debajo de una higuera, que se escondía ahí, entonces cavaron y encontraron un tesoro, una olla llena de monedas de oro. Mira. Impresionante. Yo me crié con toda esa historia. Y obviamente ellos lo vivieron y... eso de lo que decías tú es como campesino. Bueno, vivíamos en una población que era marginal porque se acababa Talca con la población Pedro Aguirre Cerda. Al frente yo tenía un pantano, tenía un campo. Caminaba un poco más allá, estaba lleno de viñas, de ¿cómo se llama? Había lechuga, no sé, sembraban de todo. Era el campo prácticamente. Se acababa Talca justo ahí. Estoy hablando de los años 70, ponte tú, en la población creo que, no sé en qué año se fundó, pero por allá entre el 50 y el 60, y era la última población. Estoy hablando de la 18 Oriente, entre uno sur y uno norte. Ahora está al frente del gimnasio regional. Todo eso era campo. Claro, por eso aparecen estas figuras y que en ese momento ahora son mágicas. Po. Si nosotros transformáramos esto en un relato, fácilmente se puede leer en enseñanza básica, como un relato mágico, bastante bello. Si bien es cierto, yo creo que en algunos instantes causó cierto miedo o incertidumbre, se convierte en un relato mágico. ¿Lo ves así o lo sigues como en el tema del misterio? No, para mí ya totalmente superado. De hecho, yo aquí en Vilche superé el miedo. Yo era un tipo muy miedoso. Pero un vecino, Pepito Escalona, aquí un día me dijo, pero don Sergio, ¿de qué tiene miedo? Todo lo que hay en el día está en la noche. Wow. Y yo me quedé pensando, lo que hay en el día, o sea, pajaritos, qué sé yo, conejos, en la noche también están, y no, ¿de qué tiene miedo? Yo dormía con un gato ruso que me regaló una amiga de Constitución, y dormía con él porque sentía que el gato me podía proteger de cosas que yo tenía en mi cabeza. Y ahora puedo vivir solo y no tengo ningún problema. Y buenísima la sabiduría de eso, de esa frase de Pepito Escalona, un residente de allá de Vilches. Pasemos a la siguiente. Mira, yo vi esta obra y no me dijiste el nombre, pero yo le puse ¿qué ves? Así como haciendo el guiño a ¿qué ven el del personaje? ¿Quién es? ¿Qué ves tú en este rostro? ¿Cómo lo construiste? Yo siempre un poco hago ese juego de dejar cosas inconclusas para que la pintura o la obra sea una especie de espejo o de test de Rorschach, como diría un psicólogo, donde yo de alguna otra forma me proyecto ahí. Alguien católico verá a Cristo desangrado. Alguien con una mirada política actual verá un manifestante, digamos, apaleado. Un campesino verá un hombre de esfuerzo. Digamos, es eso, dejar un poco abierta ahí Pero bueno, yo pinté un hombre obviamente, digamos, cargado, sufriente, trágico, y que tiene como 12 lecturas y una cosa que se está como desvaneciendo, y un poquito más dibujada por otro lado, y contrastando los colores, un poco lo que hago siempre yo, que es bastante, un poco de la pintura, de los fieras de la pintura francesa, del Fauvisme. Porque ahí está bien, unos verdes bien intensos,
y unos Sí. rojos bien intensos, muy concentrados. Pero por el otro lado hay unos tonos grises, como dos mundos. Sí, si me preguntas a mí qué ves, yo la respuesta que doy es, claramente veo un joven mutilado por la dictadura de Piñera, con este ojo que falta, pero blanco, como ese guiño al querer pintar todo lo que dejan los manifestantes. Me acordé de cuando de la Plaza de Dignidad, de la estatua de Abaquedano, que la pintan siempre, como Claro. como en este guiño a querer aparecer que nada hay. Entonces, este ojo blanco que no está, versus un ojo rojo, ensangrentado, como en esta constante búsqueda de tapar todo, apenas la vi dije estallido social. Y tú me lo dices ahora, sin haberlo conversado previamente, Claro. como una de estas lecturas. Sí. Eh, yo creo que las obras tienen que tener una lectura abierta, porque si no sería hiperrealista o muy realista marcando una sola lectura. En cambio yo en mi pintura es bien gestual, es bien de mancha, de sugerencia, de cosas inacabadas, porque, bueno, así la siento, así me surge. Exacto. El alma de América tiene que ver con tus viajes, me imagino. Sí, yo ahí en esa pintura veo una mujer un poco violentada por un tipo con escudo a caballo, que viene ya de frente, y esa mancha roja que insinúa una figura femenina. Eso, eh, esa violencia con la mujer, y cuando hablo de eso a lo mejor es mi madre o mis familiares, que fueron violentados de alguna u otra forma. Potentísima esta pintura. Muy potente, humillada, arrojada, conquistada. Genial. Esto responde a Claro. algún viaje tuyo, ¿no? Perú puede ser. Bueno, cuando, por ejemplo, Fernando de Cislo, un pintorazo peruano, eh, yo quedé fascinado con la intensidad del rojo, y tuve una pintura de Cislo y es Perú y es América, y es la historia, y es nuestro origen. Buenísimo, súper potente. Y aparte que abordar el tema de la mujer, muy fuerte, muy impresionante. Y hacerse cargo de Latinoamérica también, genial. Y esta es una de mis favoritas, que yo la conocía, la Pecosville. La- ¿Qué me cuentas ahí de ella? bueno, yo tengo en mi cabeza varios pasos por la vía Oriente en distintas formas, caminando, en auto, bien lúcido o bien borracho, pero siempre me quedó esa sensación de pobreza, de, de drama, que si bien es cierto escuchaba cumbia por todos lados, como una fiesta, pero una fiesta trágica del ser humano. Y, y ahí de alguna otra forma están esos personajes. Ese trabajo, ese tríptico, eh, pegué materiales ahí, cosas, por ejemplo, hay un jeans que como representando al obrero que iba allí a ese lugar, un sostén, como ultrajado, como tirado, ahí está pegado también una corbata como el símbolo viril o digamos que representa un poco la sociedad o el machismo. Eh, es un trabajo que a mí me llega bastante, y recuerdo una vez lo mostré yo en un colegio en un sexto básico, y una niña escribió un poema que sinceramente me hizo llorar. Ella percibió totalmente, habló de la mujer ultrajada, de la mujer humillada, que tenía que vender su cuerpo, más o menos lo que me acuerdo. Desgraciadamente no anoté, no recuerdo su nombre, pero sinceramente la niña
hizo un trabajo maravilloso. Y yo les pedí que al mirar esa obra escribiera lo que sentía. Ella lo interpretó muy bien. Bueno, y el nombre que le diste tú, o sea, Fiesta Trágica, es como la atmósfera de eso. Y la Pecosville era lo que se conocía como una cabrona, po. Era una casa de puta de ese tiempo. Fiesta Trágica, Claro, impresionante el nombre. sí, De la Sota Talquina. claro. Que hoy día ya solamente queda el recuerdo, ya no hay nada. Un espacio bohemio. El último terremoto se encargó de destruir los últimos vestigios que quedaban. Mira, y yo conozco pocas personas que se hacen cargo de lo que fue la 10 o la Sota. Un par de escritores, hay un documental. Y tú como pintor, no conozco otro que tome esto como tema. Sí, eh, me hizo sentido. Ya, pasemos a la otra. A ver, Calvario yo le puse, hay un boceto ahí. sí, es un boceto aparece de alguna otra forma la imagen de la cruz, de esta lucha este peso de la cruz sobre los seres humanos, sobre la vida, estas contradicciones del poder de la iglesia, las contradicciones con la pobreza, con el abandono, con el dramatismo, no sé, con la existencia. Tú sabes más de eso, pero hay un acercamiento a esos temas. Bueno, esto es ya algo último, ¿no? ¿De lo último o no? ¿De lo que estás pintando tú? ¿Qué pasado? Un par de años atrás, ese boceto, no lo he llevado a la tela. Ya. Mira, una pareja viendo una línea del tren. Yo le puse, ¿es el ramal? O nada que ver. Es que bueno, puede ser, pero es una pintura bien intuitiva y yo te diría que la hice prácticamente sin boceto. Salió rápidamente, aunque me basé en un boceto, pero siempre yo tomo un boceto y después me empieza a aparecer otra cosa en la pintura y me dejo llevar por eso. La Patricia Maldonado Roja, una pintora talquina, una vez me decía, la tela de repente te pide algo, y yo al comienzo como que no entendía, a ver, pero después ya lo palpé, claro. Justamente, de repente la tela te pide una zona que sea más luminosa o un color más intenso. Y así vas componiendo. Y van apareciendo cosas a veces muy desde el inconsciente. Eso no tiene, digamos, mayor explicación racional. Ahora, si uno ve una línea que hace el ramal, seguramente tiene que ver con las imágenes que te quedaron, que están ahí en tu cabeza, porque van apareciendo espontáneamente. Yo he hecho mucho mano a eso, a esa cosa intuitiva. A veces parto con un diseño y después ya me olvido de eso y me dejo llevar por la tela. Eso es lo más interesante, porque ahí aparece una obra con mayor honestidad, más fuerza, más verdad, empieza a aparecer más verdad. Es un proceso bien interesante. Súper maravilloso. La Feria de Constitución. Sí. Un ícono. Esa pintura tiene una historia bien trágica y también bien interesante. Mi amigo el Pato Herrera fue una vez pintor de Constitución, fue a verme a mi casa y encontró esa manchita por ahí. Me dijo, esta mancha está muy buena. Le dije, ya te la regalo, llévatela. La tenía en su casa, vino el terremoto y le destruyó su casa. Y luego la reencontró. Y ahora la tiene nuevamente en su casa. La Feria de Constitución es muy bella, son varias cuadras. Cuando bajas del terminal o del ramal, pasas por ahí. Y
mucho color, mucho olor, etcétera. Sí, y lo maravilloso es que la feria termina en el río. Sí, hermoso. Termina en el río. Entonces, en ese tiempo yo estaba fascinado con la espátula. Esa pintura está hecha con espátula. Y está con óleo, cuando pintaba con óleo. Entonces, la hice bien rápido. No sé, me demoraría una hora en hacerlo. Salió así bien espontáneo. Bueno, Ahí, en esa pintura, yo creo que hay bastante influencia de la Telly Díaz en ese tiempo que yo veía, y del Pepe Boris, quizás también, que quedaba ahí sus manchas con espátula. oye Sergio, a propósito de eso del tiempo, ¿qué valor le das tú a eso de que quizá un pintor, un artista, que entre más se demore es mejor? Porque igual hay personas que dicen, no, yo lo hice desde la intuición, desde la rapidez, como tú dices, me demoré una hora. ¿No le das valor a eso? Yo al menos no. Si puedes hacer una obra en una hora o en 2 años, ¿qué piensas con respecto a eso? Fíjate que, al menos en mi caso, como yo pinto con mancha, una cosa bien impulsiva, bien gestual, pareciera ser que las obras más que han resultado mejor, son las que son más espontáneas y me demoran mucho menos. Tengo como ya muy claro todo y se resuelve rápidamente. ¿No te cuestionas eso? Que algunos dicen, No, para no, nada. buenísimo, genial. Que me pasó con otros entrevistados también que les pasa lo mismo con la escritura. Dice, me demoré en escribir un libro una semana. Pero ¿cómo si hay gente que se demora 3, 4 años? Claro. Dicen que Gatti se demoró 10 minutos en hacer los momentos, ¿no? Mira, impresionante. Mira, Sergio, y siguiendo en Constitución, faluchos. Sí, esa pintura está en Parral, me la compró la Celeste Espinosa. Fíjate que la hice cuando hice un programa de televisión para hacer una preparación de, la, de esta comida Pollo mariscal, maucha, pollo a la marinera, pollo a la la marinera. marinera. Claro, entonces esa también salió muy rápida, la hice en una tarde. Y dije, yo te voy a pintar algo relacionado con Constitución. Y me apareció el falucho. Fluyó el falucho y aparecieron gaviotas. Exacto. Están las gaviotas allí con mucho color, en mi colorido, bien fovista, bien contrastado, con harta energía. Y hay ahí una construcción de falucho. Es el protagonista. He pintado bastante el tema del falucho. También en una oportunidad lo hice con materiales, pegando restos de lonas del velamen, del palucho, de madera. La Olguita Muñoz, que fue la última constructora de falucho en Constitución, me dijo, ya ven a buscar los materiales que quiera, y después al final terminó una obra en un políptico que yo me inspiré y hice y puse algunos materiales de ese gran taller. ¿Por qué me motivó tanto? Bueno, aparte que el peluche es un símbolo de Constitución, de Maucho, porque yo tenía esa vinculación también infantil, que lo veía cuando pasaba por el tren, como te contaba anteriormente, y veía la construcción de estos peluches. Los faluchos son para las personas o los jóvenes o los niños que van a ver el video después, una embarcación, ¿cierto? Bastante precaria. Claro, es una especie de bote grande que tiene dos proas, tiene dos puntas. ¿Ya? Y se dice que los faluchos salían de Constitución y nunca más volvían. Salían, ponte tú, al norte, lo usaban, parece, para descargar barcos, y nunca más volvían. Se hacían con las maderas típicas del Maule. Hay una historia de los faluchos, no sé si has tenido la oportunidad de escuchar por ahí, de que un falucho fue rumbo a California en busca de oro. Uno de estos faluchos leí por ahí hace tiempo. Seguramente. Y lo que tú dices, y que nunca más volvían, lo posiciona dentro de una mística impresionante igual.
Sí, es muy poético el tema de los faluchos. Era un barco, un bote grande, que tenía capacidad para guardar bastante carga. Y tenía una vela cuadrada, Ya. vela cuadra creo que le llaman. Wow, qué impresionante, ¿eh? Y que ya se perdió ya, po. Ya no se construyen faluchos. Sí, sí. Yo tengo entendido que la última que construyó Felucho fue la Olga Muñoz en Constitución. Buenísimo. Mira, Sergio, la última de estos trabajos que hemos revisado, le puse Jaime Salas y un collage, que cuando yo lo vi, lo encontré espectacular. Muchas cosas, y Jaime Salas, como ya habíamos hablado, marcó algo para ti. Claro, voy a decir algo que puede parecer como egocéntrico, pero yo creo que con este collage igualé o superé a Jaime Sala, porque fue como para mí un portento ese que vi en quinto básico que me mató con eso que vi, con ese paisaje hecho con pedacitos de papel, de diario. Claro. Y yo este collage lo hice con dibujos míos y luego le tiré una guada de tonos blancos, de gris, de blanco y negro, y le di ahí toda una unidad. Y aparecen, si uno se fija bien, aparecen los dibujos que eran de mis croqueras, y entonces armé esa nueva realidad. Y quise ponerle un collage en homenaje a Jaime Sala, porque que valoramos la educación, ¿no verdad? Él digamos, me marcó bastante. Y era un gran artista. Él fue compañero de Orlando Mellado, y él dice que él era mejor dibujante que Orlando Mellado. Mira. Ahí también, claro, y él no llegó, él se dedicó todo el tiempo a ser profesor, a educar, y Orlando Mellado se fue por el camino también profesor, pero digamos llegó alto en la pintura. Ahí veíamos, claro, la dejé para el último justamente para eso, y para lo que veíamos al principio en este eterno retorno de los dos caminos, el camino del educador, el camino del pintor, que se te topó, que tú te topaste también en tu trayectoria. Claro, yo creo que yo siempre le decía, pero Jaime, ¿cuándo va a hacer una exposición de acuarela? Y él se dedicó a la filatelia. Yo creo que debe ser el coleccionista más importante de Talca de filatelia. Y unas colecciones de estampillas que, olvídate, maravilloso. Bueno, Podríamos visitarlo en una oportunidad. sería maravilloso hacer como un video juntos, grabar algo. Sí. Oye, Sergio, ya estamos en la hora de conversación. Me gustaría saber, preguntar si hay algo que hayamos dejado de lado, hayamos omitido en esta conversación, antes de ya ir cerrando este conversatorio. No escuché ahí la pregunta. Repíteme. No sé si te quedó algo ya como para ir finalizando esta más de hora que hemos conversado, algo que hayas quedado como que te hubiese gustado decir, que haya quedado pendiente. Yo creo que hay una cosa pendiente. Tú me hiciste la pregunta de esto de si había algún antecedente de artista. Fíjate que mi madre era una empleada doméstica que no pudo estudiar. Ella hablaba muy bien y le gustaba mucho la poesía. Ella le hubiese gustado ser poeta. Y mi abuela igual. Y mi bisabuela, por el lado materno, era losera en el campo. Cuando yo estaba en la universidad y llegué con Greda y le conté a mi abuela que yo estaba estudiando cerámica,
me dijo, eso es lo que hacía mi madre. Y cómo trabajaba la greda, le echaba el agua de los porotos y lo dejaba ahí remojar durante unos días, y después trabajaba la arcilla. Me contó esa técnica que seguramente es, digamos, antigua, milenaria. Mira, ¿viste? Y aparece un antecedente ahí. Se revela este antecedente artístico mágicamente. Y de la loza. Impresionante. Sí, y por otro lado, por el lado paterno, mi padre era analfabeto, él era jardinero ¿Ya? y tenía una memoria visual pero increíble. Él, no sé, a distancia, en Valparaíso, sabía la micro de las características que tenía que tomar y la reconocía por su forma y por su color. Y obviamente como jardinero sabía mucho de plantas, de árboles. Entonces ahí también yo creo que hay obviamente un elemento visual. Y por ese lado paterno, tengo un primo que es un gran fotógrafo, Juan César Astudillo, una sobrina que también es pintora, y entonces también hay una fuerza interesante por ese lado. Yo creo que ahí obviamente lo genético aparece. Y ahora, lo otro que me gustaría decir, que un poco la herencia. Bueno, tú conoces a Dante Salvador. Mi hija Natalia tiene unos hijos maravillosos y que de alguna otra forma ellos también son bien creativos. Yo veo a la Sofía por ahí que va con esa beta, y por el lado de Dante veo, no sé, a León, quizás también a lo mejor Lautaro. Seguramente va a haber la fuerza esto de ser creativo. De hecho, este taller, cuando yo lo construí, junto con un maestro acá de Vilche, lo traté de hacer lo más firme posible, bien construido, porque es una herencia para ellos. Espectacular cómo se impregna la sangre creativa, artística, y viene de generación. Buscaste este antecedente, existe, es real, y ahora se proyecta con las nuevas generaciones. Así que te quiero dar las gracias, Sergio. Súper importante para mí conversar contigo, desde la emoción, que la reconozco en esta conversación. Siempre que hemos conversado ha sido de manera informal, como amigos que somos, pero el haber indagado más en estas conversaciones, en la emoción que significa para mí también escucharte, desde el relato que siempre hemos conversado, desde donde uno viene y cómo proyecta y cómo finalmente logras traspasar ciertas barreras que en algún momento de la vida existieron. Así que en este último capítulo, séptimo, no podía ser menos, haber contado contigo, Sergio, ha sido maravilloso. Y recomendar a la gente que pueda seguir en Facebook, Sergio Estudio Retamal, ver tus trabajos, interesarse, para también poder venderlo, exponerlo también si alguien quiere facilitar algún espacio, que son bastante escasos. Sí, Jorge, quedó una cosa ahí volando, acerca del 7, o sea, el 7. ¿Sí? ¿Sí? El número 7, ¿qué significa para ti? Bueno, yo lo relaciono obviamente con la carta del tarot, que es el carro. ¿Y qué significa esa carta del tarot? El carro, que es que de alguna otra forma dirigiste tu vida hacia ciertas metas, y también con esos caballos medios mágicos que se fueron por lugares que a lo mejor no los dirigí tanto yo. No sé, hay una cosa bien misteriosa ahí también, como lo es el tarot. El 7 es la carta del carro. Imagínate, o sea, tampoco fue al azar. Aparece el tema del azar en tu obra, Sergio, y en este capítulo también, el séptimo, de Así habló. Un honor, Sergio, amigo, compañero, de creativo al máximo, el mejor pintor del mundo, como escribí ahí, sin ninguna pretensión caricaturesca, sino que es como lo sentimos. Y te doy las gracias nuevamente, así que un abrazo a tu familia,
a tus hijos, a tus hijas, a tus nietos, y seguir proyectando tu vida en ese maravilloso taller que tengo el placer de conocer allá en Vilches. Así que, amigazo, un saludo y mucha buena onda. Gracias y cariño a los que nos siguieron o nos van a seguir. Y un abrazo. Y el taller está abierto para todos los amigos que quieran venir. Súper. Gracias, Jorge. Bacán, Sergio. Para reír, para volver a ser feliz. Sí, señor.